Estados Unidos y Canadá planean sostener 7 rondas de conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Se estima que el primer encuentro inicie en agosto próximo. Para profundizar sobre este tema, cuáles son las cartas que van a estar sobre la mesa, le damos la bienvenida aquí en 21 Noticias al doctor Eduardo Pérez-Haro, profesor de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana para hablar del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, pero sobre todo del trabajo aquí en México. ¿Cuáles son las condiciones en las que se debe negociar o renegociar este tratado y a dónde debemos de voltear nosotros los mexicanos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, ciertamente estamos en la antesala de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la materia de empleo es un elemento, digamos, nodal en las causas y en las condiciones de la renegociación. ¿Por qué? Bueno, veamos que por parte de los Estados Unidos el principal problema que está enfrentando es un debilitamiento del empleo en los Estados Unidos y por lo tanto acusa que hay un déficit comercial con respecto a México que le significa llevar a la mesa la renegociación. Mientras en el caso mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado un crecimiento de 2.8 millones de empleos en lo que va del sexenio, con lo cual prácticamente se autodenomina el presidente del empleo. Entonces tenemos un alto contraste, porque para efectos prácticos, para Estados Unidos, el bajo nivel de paga de la masa salarial, es decir, el bajo nivel de costo de la mano de obra en México se constituye como una práctica desleal en el intercambio comercial y esto da lugar pues, a un alegato y a una reclamación sobre la materia de empleo. Ahora bien, me parece que hay que tomar las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía alrededor de la materia de ocupación, ingreso. En este momento, el último boletín ya del viernes de la semana pasada de parte del INEGI da cuenta de una disminución de la desocupación de 3.5 a 3.3% entre el mes pasado y el presente. Y da un dato del 5% de 2013 a 3.3% de desocupación en el junio de 2017. ¿Ha disminuido? Ha disminuido significativamente la desocupación, lo que esto representaría que estamos hablando de una corrección de alrededor del 40% en materia de desocupación, es decir, los 2.8 millones de empleos de los cuales habla el presidente significa una disminución de la desocupación del orden del 40% en lo que va del sexenio. Es una cifra alta. Es una cifra alta y sin embargo contrasta con el alegato colocado por los Estados Unidos en este momento. ¿Por qué razón? Bueno, contrasta en un sentido en el que creo que hay una sobrelectura del dato, una descontextualización del dato que me gustaría referir, porque de otra suerte daría a entender que nosotros estamos en una economía con alto brío y que prácticamente tenemos una tasa de desocupación mejor que la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una desocupación por arriba del 4% y nosotros tenemos 3.3%. Lo que significaría o sugeriría implícitamente que nosotros somos una economía potente y que prácticamente podríamos discutir tete a tete con la principal economía del mundo. Y esto me parece que es inexacto, por no decir descontextualizado y no solo es inexacto, sino al estar descontextualizado no es verdadero. Estas cifras no reflejan la economía nacional. Estas cifras no reflejan el problema de fondo, porque si nosotros revisamos, no estamos hablando de nuevos empleos, sino de recuperación de empleos. Si nosotros revisamos el dato de 2006, 2007, es decir, de la última década, nosotros estamos pasando no de 5 a 3, sino de 3.2 a 3.3. Es decir, teníamos una tasa de desocupación menor en el 2006 y 10 años después tenemos una tasa de desocupación de 3.3, tenemos una desocupación mayor. Estamos hablando de recuperación de empleo. Ahora, ¿de qué población estamos hablando? Nosotros somos 123 millones de mexicanos, de los cuales
La población en edad de trabajar es de 90 millones de mexicanos, de los cuales 37 millones son considerados población no económicamente activa, que se trata de amas de casa y estudiantes básicamente, con lo cual tenemos una ocupación del orden de 52 millones de personas. Sin embargo, de estas 52 millones de personas, 30 millones de personas trabajan en el sector informal, es decir, no tienen contrato, no tienen estabilidad laboral, no tienen seguridad social y no tienen fondos de retiro o jubilación. Estamos hablando de un empleo precario. Para decirlo, digamos, en un dato relevante, si nosotros midiéramos por la vía del salario mínimo, tendríamos la cuarta parte del poder adquisitivo en manos de los trabajadores de lo que tuvo en 1976. Pero este es un dato nominal. Un dato más contundente podría ser el citar que la masa salarial participa solo del 25% del total del Producto Nacional, a diferencia del 40% que tomaba como participación en 1976. Quiere decir que en los últimos 50 años hemos perdido sensiblemente la participación del salario en la riqueza nacional y por lo tanto estamos hablando de un empleo informal, un empleo inseguro y un empleo con bajo ingreso. Un empleo temporal que no garantiza pues todos los servicios de salud, etcétera, a los trabajadores. Por eso es tan importante en el Tratado de Libre Comercio que se establezcan bien las condiciones de trabajo aquí en México de aquellas empresas estadounidenses que se colocan en nuestro país. De hecho, puntualmente y a reserva de regresar sobre los contenidos de las 7 sesiones que habrá en la mesa de negociaciones, habría que no dejar de señalar que para Estados Unidos el punto de partida es que hay una competencia desleal por parte de México al pagar poco a los trabajadores y por lo tanto abaratar por esta vía los términos de intercambio. Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí, por explicarnos un poco más. Ya veremos qué sucede en agosto en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio.